Hoy estamos aquí con Rebequita Carrión para que nos cuente un poco más sobre ella para todos sus seguidores y nuestros seguidores en nuestros canales y redes sociales. Hola Rebequita, ¿cómo estás? Hola Davidcito, buenos días a todos también. Gracias por estar aquí. Rebequita, cuéntanos, ¿a quién hace honor tu nombre de Rebeca? Hace honor a una tía que tenía mi papá y ella era una mujer muy famosa en el Perú. Bueno, sigue siendo famosa porque era arqueóloga y trabajó con Julio Cetello. Entonces ha sido catedrática de la universidad, que yo sepa, tanto de la Católica como de San Marcos. También ha sido investigadora de varias culturas, como la cultura Paracas, la cultura Chavín, y también ella ha restaurado el manto de Paracas. Y precisamente mi papá, cuando era joven, trabajó con ella, cuando vino de su ciudad aquí, haciendo esa restauración. Y entonces, como era una mujer tan interesante para la época, mi papá se quedó impactado con esta tía y entonces me puso el nombre de Rebeca Carrión porque ella era Rebeca Carrión Cachot. Mira, y entonces aquí en Lima, en Miraflores, hay colegios, hay calles que llevan su nombre, ¿no? Y bueno, me hace honor ese nombre, ¿no? Ok, qué bueno, mira. ¿De dónde provienen tus raíces, Rebequita? Mi papá era de Cajatambo, que es la sierra de Lima, y muchos desconocen eso, muchos no creen que Lima también tiene lugares de la serranía. Él ha nacido allí, pero sus padres de él, sus abuelos y bisabuelos, o mi tatarabuelo, vinieron de España en la época de la conquista. Y entonces ellos se dedicaron a las minas. Eran gente con mucho dinero, porque mi papá contaba que comían con cubiertos de plata. Eran también personas muy influyentes, tanto para la política del Perú, como también su pueblo. Eran autoridades. Por ese lado viene de allí, como te digo, de la Sierra de Lima, mi papá, ¿no? Pero por el lado de mi mamá son de la Amazonía. Mi mamá es Consuelo Torres del Castillo. Bueno, ambos ya no están presentes, ya no están vivos. Mi abuelito Torres, José Torres, era originario, dice sus padres, San Martín, pero él ya nació en Iquitos. Iquitos era como una isla de donde venían pues de diversos lugares, tanto del extranjero que emigraban, pero también había una inmigración también interna, ¿no? Claro, de regiones. Claro, y mi abuelita del Castillo, Felicia del Castillo, era hija de un inmigrante colombiano. Entonces mi abuelita de color, era negrita mi abuelita, de cabello muy prieto, porque mi abuelito era así también el único en su familia, ella la única en su familia, y mi hermana, la segunda, Evita, que ya no está presente, también era morenita. Mi abuelo era marino mercante, viajaba por todo el mundo, se demoraba todo un año viajando por el Amazonas, salía al Atlántico, familiares originarios brasileños, porque mi abuelita en casa hablaba portugués y hasta teníamos un pariente chino por allí que contaba mi abuelita. Una mezcla, un crisol de razas, ¿no? Entonces se cree que esto pues fue a raíz del caucho o mucho más antes también, las guerras que hubieron. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros éramos 6 hermanos. Mi hermana la segunda falleció hace un año, Evita. Somos 4 hermanas mujeres y 2 varones. Yo nací en Pucallpa, ella nació en Oxapampa. Tengo 2 hermanos que nacieron en Iquitos, uno que nació en Huaral, el último, y mi hermana penúltima que nació en la selva central, en Mazamari. Rebequita, cuéntanos, ¿en cuántos lugares de la selva o de la Amazonía viviste y por qué? Sí, viví en muchos lugares. Como habrás podido escuchar, sí, mis hermanos nacieron en diversos lugares y cada uno de esos lugares representa un lugar en donde nosotros hemos viajado con mis papás, ¿no? Yo nací en Pucallpa, pero yo nunca digo que soy de Pucallpa porque más me identifico con Iquitos porque viví más tiempo en Iquitos.
si tuviera que elegir un lugar de donde nací, yo podría decir, no tengo un lugar fijo, pero donde me asenté más y sumando más los tiempos ha sido en Iquitos. Entonces me considero, como decía mi papá, una iquiteña, una loretana de corazón. Papás tampoco eran pucallpinos, estaban de paso, se conocieron allí y de allí empezó un recorrido. Después de Pucallpa nos fuimos a Oxapampa, muy pequeña. En Oxapampa nació mi hermana. Oxapampa, para los que no saben, pertenece a la región Pasco, es la Sierra de Pasco, y es un lugar muy importante también en el Perú porque ha tenido mucha migración desde 1800. Habían ingleses y bueno, ahora pues están los alemanes. En ese tiempo, cuando nosotros viajamos, estábamos viviendo en Gramazú, Quillazú, en Chontabamba, donde nació mi hermana, y estaba mi papá en una hacienda. No sé si eran norteamericanos o ingleses, pero refugiados de la guerra, que se fueron a vivir allá. Entonces yo crecí durante casi 4 años en ese sitio muy hermoso y solamente vivíamos nosotros, no había nadie más. Y allí mi papá, porque murió el señor, una historia muy interesante que la contaremos en otro momento, falleció él y falleció la hija también. Los hijos vinieron de su ciudad a llevarlo, de su país. Mi papá tuvo que salir de allí, entonces le dijo a mi mamá, porque no conocí Iquitos, vamos a tu tierra. Mi mamá, como era de espíritu tan aventurero, porque ellos eran viajeros ambos, le dijo, vámonos, Benigno, y se fueron así a Iquitos. Ahí vivimos un buen tiempo, hasta los 10 años. Mi papá trabajaba, era catedrático de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y entonces de repente hubo un problema en la universidad y tuvieron que entrar en una reorganización, se cerró la universidad y mi papá perdió su maravillosa oportunidad de vivir porque le encantaba vivir allí. Salimos de allí y dijo, nos dirigimos a Bagua, pero no pudo ser Bagua porque mi mamá se encontró embarazada de mi cuarto hermano y nos fuimos a Huancayo, cargando abejas, cargando conejos, cargando gallinetas, las gallinas de Guinea. Parecíamos un circo. Vinimos por barco porque no hay carreteras. Vinimos de Iquitos a Pucallpa y de allí toda la carretera Federico Basadre hasta Huancayo. Y de Huancayo enrumbamos hasta el corazón de la selva central, a comunidades ayánicas, en una cooperativa, ¿no? Donde estaban refugiados del terremoto del 70. Entonces allí llegamos y vivimos un tiempo dentro de esa cooperativa, rodeado de comunidades ayánicas y notmarsiguengas, en donde fue una historia muy interesante. Fuimos saliendo a comunidades nativas, donde estudié con compañeros ayánicas, vinimos hasta Mazamari, donde es pues la base, ¿no? De los sinchis, que son conocidos, ¿no? Porque son, creo que ellos, militares antisubversivos, ¿no? De fuerzas especiales, creo que le llaman. En ese tiempo ellos combatían la guerrilla y se quedaron allá sentados y era un lugar muy interesante también allí. Ya luego después salimos, nos vinimos a Lima, de ahí a Huaral y regresamos a Iquitos y así fue nuestra vida. Qué bueno, una vida muy interesante, sí, de viaje sobre todo, ¿no? Sí. De seguro que eso también te marcó en tu vida, ¿no? Así es. Coméntanos, Rebequita, ¿cómo te describirías como amazónica? Me describo una mujer como un camaleón, creo. A ver, cuéntanos cómo es. Porque el camaleón dice cambia de color de acuerdo a la ocasión. Yo creo que soy una persona así, porque eso me enseñaron los viajes, me enseñaron mis papás a estar preparado para la eventualidad. Porque los viajes siempre son inesperados, en mi caso, en el caso nuestro de mis padres. Siempre había una situación importante por la cual salíamos. Entonces mi papá ya le gustaba ese lugar y cambiaba, planificaba. Yo he estudiado en más de 10 colegios, entonces eso me hizo ser una niña, si bien cierto, una niña tímida, porque eso también un poco como que me abrumaba, pero también me tenía que adaptar, no me quedaba de otra. Entonces me hizo una persona, primeramente creo yo, amar, o sea, el lugar en donde tú estás. No importa lo que tengas, porque el viajero es ligero de equipaje. No somos pegados a las cosas materiales. Creo que soy una persona muy resiliente, gracias a los viajes, porque te hacen una persona, como te digo, muy preparada para todo. Comes en donde te da la noche, duermes, no importa si es en el suelo, puede ser en una hamaca o de repente en una casa que estás de paso. En un barco durante el trayecto. En un barco, y creo que toda mi vida ha sido así.
luz. No, por eso me Claro. considero, creo, una mujer muy preparada para cualquier situación. Soy una persona de vanguardia. A mi edad siempre estoy con las redes sociales, estoy con la tecnología, nunca me quedé para nada. Y eso me hicieron los viajes y gracias a mis papás también que me prepararon para esta vida que me ha tocado vivir. Cuéntanos, Rebequita, ¿qué te enseñaron tus viajes o los viajes? Los viajes me enseñaron muchas cosas, porque como he estado de cerca a la gente originaria, a la gente del campo, a la gente simple, rural, me enseñó a hacer eso, me enseñó a ser una mujer muy simple, que no me interesa mucho lo que tenga la persona, sino lo que es. Aprendí a valorar al ser humano en sí, a la persona por lo que es, por sus valores. Y eso me enseñó mucho de estar en contacto con las comunidades tribales, rurales, mujeres campesinas, líderes de comunidades nativas, originarias, corresponsales de salud, promotores de salud, todo tipo de gente que he podido ver en mi vida. Me enseñó también a aceptar todo tipo de gente, porque mis papás eran personas muy sociables y muy relacionadas. Podían tener de amistad a un curandero, un chamán, como también podía tener mi papá de amistad o de amigo al presidente de la República, en este caso a Odría, o de repente a un embajador, tal vez a un líder de una organización, un alcalde, no sé. En mi casa pasaban todo tipo de gente. Entonces eso me enseñó a aceptar a todo el mundo, a tratar a todos por igual. ¿Qué experiencias recuerdas de tus viajes en la Amazonía? He estado pensando mucho para responder esta pregunta, porque toda mi vida ha sido una experiencia constante, pero creo que hay un par que voy a rescatar. Cuando niña, mis papás a los 6 años me mandaron a un internado. No tuvieron ningún tipo de remordimiento para decirme, te vas a ir a un internado ¿Dentro de la medio Amazonía? selva, ¿sí? En Santa Clotilde, en el río Napo, Desde Iquitos. desde Iquitos viajando en una barcaza por Wow. 7 días, dando la vuelta en ese En ese tiempo. entonces, ¿no? Claro, no había el varadero que hay en Mazán del Amazonas que cruza el río Napo. Napo. Tenías ¿no? que dar toda una vuelta. Toda una vuelta. Bueno, siguen dando todavía la Claro. vuelta las embarcaciones, porque cuando llevan pasajeros, Cargamentos, transporte, transporte. pero en ese tiempo se decía, acá hay un varadero, ¿no? Yo pasaba, miramos por ahí chiquitas metidas dentro de la barcaza, que era de un internado manejado por religiosas canadienses. Y en la selva había muchos internados. Había uno en Santa Clotilde, en Requena, había en Nauta, en Indiana, habían varios. Y mi papá escogió entre todos y dijo, aquí le vamos a mandar a Rebeca. Y yo creo que mi papá, preocupado, porque creo que para él me estaba como gestando como una niña muy rebelde, porque yo después de vivir varios años en Oxapampa, solita, y mi hermana y yo fuimos a un lugar en Iquitos en donde tenía una cantidad de primos y como que me empecé a poner un poco rebelde. Mi papá me decía a las 7 de la noche es el tiempo los niños tenían que Claro. acostarse y hacían lo que papá decía. Y yo me rebelaba porque mis primos seguían en la calle. Yo decía, pero ¿por qué no puedo yo quedarme, no? Entonces le contestaba un poco a mi papá, como que le cuestionaba. Y mi papá a esa edad dijo, no, esta niña es malvada. Te envió al internado. Antes decían, se va a malograr, decían, ¿no? Yo llegué a ese lugar, Davidcito, ¿qué se habrán sentido cuando llegaron los conquistadores? Buscaban el dorado, ¿te acuerdas? Sí, Y decían, llegaron al Amazonas, qué cosa tan o sea, impresionante, majestuosa, animales, ¿sabes? Y en ese tiempo, cuando yo también fui, era así. Nos esperaba, me acuerdo, a la orilla del río, un pan del árbol, un pandillo grandazo. Y era como El árbol. el árbol, sí, y me acuerdo que era así, parecía como que era la costa, ¿no? De Centroamérica, con cocos y palmeras y todo muy hermoso, Paradisíaco, ¿verdad? paradisíaco. Alrededor estaban rodeados de comunidades indígenas, ¿no? Los quichuas que están por el río Napo. Por un lado estaba toda la construcción para las niñas, el internado era de pona. Corteza de una palmera. Claro, Sí. pona es el nombre común de esta palmera. Así es, era todo de pona, traían agua, no sé de dónde, y Como había canaletas. como canaletas para que Ah, las niñas se bañaran allí. Después la cocina, todo estaba en los cuartos, entre madera y pona. Cada día era un día de exploración allí en ese lugar. Hacíamos, por ejemplo, salidas a la selva virgen para poder prepararnos o entrenarnos en cómo, por ejemplo,
prender, por decir, unas fogatas y te pierdes en la selva de ¿Y eso quiénes supervivencia. lo dirigían o lo hacían? Las religiosas encargadas con las laicas que venían allí y teníamos que cocinar lo que había alrededor. Armábamos nuestra tushpa, La cocina típica de la selva. sí, juntábamos los cubos, por ejemplo, recuerdo siempre, yo tengo el aroma de lugos cuando yo huelo de lugos, Claro. es una planta, Es una fruta. Un fruto Muy aromático de la selva. Yo huelo de lugos y me transporta a ese tiempo. Hacíamos allí nuestra comida, ¿no? Fue momentos muy interesantes. Y otro momento creo que fue cuando yo pasaba el río Amazonas, ya cuando yo trabajaba, ya cuando empecé mi primer trabajo en la radio. Entonces me mandaron mi primer viaje, pues cerca a la fiesta de carnaval, miércoles de ceniza. Y el barco donde yo tenía que bajar no bajó, que era precisamente cerca. Tenía que ir a Yanashi, que es una comunidad donde hay un curso de promotores de salud, y el barco pasó de frente y me llevó hasta Pebas. Cuando llego me dice, yo tenía que bajarme allí en ese lugar. No, ya pasamos. Me quedé varios días allí esperando que retorne. Retorné el día miércoles, coincidentemente el miércoles de ceniza, que en la selva es una gran una celebración. Tiempo para viajar solo. Total. Nadie, todo el mundo estaba mareado con el masato que habían tomado. Yo pidiendo que me hagan cruzar el río Amazonas. Y llegaron a hacerme cruzar 2 señores el río Amazonas casi a las 5 de la tarde. En una canoita pequeña, con mi tremendo equipaje. Pero qué riesgo. Impresionante, de verdad, porque salían los remolinos por acá, por todos lados. Y yo estaba sentadita allí y ellos me decían, con mi salvavidas recuerdo, Dios mío, ¿puede pasarnos algo? Claro, si este remolino nos coge, nos lleva, nos traga, simplemente ni la salvavidas usted le va a salvar. Llegamos a Yanashi, casi me acuerdo que yo les dije, métame por un gramalotal, ya no me interesaba correr el río, me metieron por el gramalotal, yo ya me sentía que estaba cerca a tierra. Claro, me cortaron todos los brazos, todo, y así llegué a mi destino cerca a las 6 de la tarde, pero sana y salva, pero de eso también. En ese trayecto, ¿te encomendaste a Dios o recordaste algún ser querido que de repente sí, por no estaba supuesto, presente? en ese momento sí me encomendé a Dios, como siempre. Dios está siempre en nuestra vida, ¿no? Tanto en los momentos buenos como malos, ¿no? Pero siempre he sido una persona que aún cuando no sabía, porque no sabía nadar y no sé nadar, o sea, siempre he sido una persona muy preparada, como te digo, para la eventualidad. Eso es curioso. Yo digo, ¿cómo es que? Y también cuando uno es joven es impetuoso, no le importa el peligro. Ahora no lo haría, ni por más que me paga. No lo haría, de verdad. Rebequita, ¿qué fue lo más duro que recuerdas de tus viajes en la Amazonía? Sí, para una mujer viajar a la selva, a la Amazonía, a la selva baja sobre todo, donde hay distancias largas en las cuales tú solamente ves verde, 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 no hay una casa, no hay un lugar a veces para poder quedarte a dormir. Eso es bastante duro a veces, sobre todo para la higiene de una mujer, a veces porque el agua todo es cantidad de agua, pero a veces no se puede usar esa agua, ¿no? Entonces también es peligroso por lo agreste, por lo que puede haber en el río, por lo que puede haber alrededores. He viajado muchas veces sola yo, y a veces me he caído en el río y he naufragado, pero no me ha pasado nada, con el favor de Dios, como digo, pero siempre he sido respetuosa de la naturaleza. Soy muy respetuosa del agua. Cuando yo viajaba, me acuerdo, tenía un conductor, un práctico, le llamamos práctico, los que manejan, motorista, ¿no? Que él me decía, señorita Rebeca, usted me va a hacer caso, 5 de la tarde ya no navegamos. Atracamos en cualquier lado y ahí nos quedamos, porque es peligroso. Muy responsable de su parte. Muy responsable de su parte, y también de mi parte, y siempre respetando la naturaleza, ¿no? Siempre he sido respetuosa de la lluvia, de los momentos, de los truenos, de los relámpagos. David, tengo muchísimas historias de eso, pero creo que entonces, como digo, respetar, y eso va para todos los viajeros, respetar la naturaleza es muy importante. Definitivamente. Sí. Por otro lado, una vez yo viajé a la compañía petrolera de Oxy en ese tiempo, y era la única mujer que estaba allí, y estaba un poco temerosa porque todos eran varones, pero gracias a Dios siempre he sido una persona que he estado, aun cuando he estado a veces entre 300 varones, entre cursos, qué sé yo, siempre he tenido el respeto de ellos. No sé por qué, pero he sido bien tratada por todos, y aunque sí me da un poco de temor, ¿no? En medio de la selva, solo una mujer,
Entonces era un poco como que, Dios mío, ¿qué hago acá sola? ¿No? Pero gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Pero eso fue también una historia muy interesante que pasé y que me enseñó también a valorar la vida de la gente que trabaja en el petróleo, porque todos dejan a sus familias por larga temporada y se van a veces ahí 20, 30 días a veces a trabajar, de los ¿no? que viven dentro de esas áreas de posesión. Y sí, me enseñó, sí, Davidcito, conocí, o sea, cómo es la vida dentro de las zonas petroleras, ¿no? Porque dentro hay comunidades originarias, porque tú sabes que los vivientes originarios están cerca a las reservas, como el petróleo, el gas y las reservas naturales. Ellos son guardianes, están cuidando. Ellos transitaban por carreteras, te digo, de 3 horas donde solo veías selva, pero también que se cruzaban un venado, una serpiente, de repente por ahí una sachavaca, un tapir, ¿no? Un motorongo. Entonces me enseñaron a respetar, ¿no? La naturaleza, a respetar, o sea, también a los vivientes originarios, como ellos siguen en su lucha por preservar, como guardianes por de nuestra Amazonía, ¿no? Guardianes de la Amazonía, y eso creo que ha sido. Qué bien. ¿Cómo se forjó en ti el amor por la naturaleza? Desde pequeñita siempre estaba vagando en la naturaleza. Y mi papá, me acuerdo de chiquita, me llevaba a cosechar fresas, me llevaba a pasear en caballo, me enseñó a hacer injertos de rosas. Creo que eso me enseñó mucho a amar la naturaleza. Y de chiquita entonces yo me perdía en el bosque, en los ríos, siempre estaba juntando hojitas, mirando los pajaritos. Yo podía estar horas en el río solita, escapándome de mi familia. No, gracias a Dios no me pasaba nada, jugando con los huevitos de los sapos. Y yo soy feliz de estar en la naturaleza. Y seguramente gracias a mis viajes, a todo lo que he hecho, eso ha fortalecido en mí ese amor por la naturaleza. Y mi hermana Evita, que en paz descanse, me decía: Rebe, cuando tú te subes a una canoa, cuando tú sales de la ciudad y te vas al río, te vas al campo, inmediatamente tu cara cambia. Si eres un espejo y eres otra persona, tú te transformas, porque cuando estoy en la ciudad puedo ser una persona muy débil, que no puedo cargar ni siquiera una canasta, ¿no? Pero cuando ya estoy en el campo me vuelvo como, no sé, una mujer, como dice una amiga que tengo española, que me dice, mi niña del Amazonas, me dice ella, ¿no? Me vuelvo una niña de verdad, como una amazona, me transformo totalmente y amo toda la naturaleza. ¿Cómo entraste en el mundo del desarrollo personal? Porque si bien es cierto, eres enfermera, has trabajado en temas de investigación de enfermedades tropicales, sobre todo, has dirigido estudios de investigación en salud, ¿cómo así cambias para entrar al desarrollo humano? Porque yo tuve un accidente de niña a los 8 meses de nacida, que en otro momento lo voy a contar más, pero creo que algunos de los que me siguen saben. A los 8 meses que en una carretera yendo a Oxapampa nos volcamos con mi tía, mi mamá y el chofer que estaba allí. Pero eso me desató ataques de pánico a los 10 años de edad. En ese tiempo nadie sabía qué es lo que era. Y he vivido más de 30 años con ataques de ansiedad y ataques de pánico, tomando medicinas con psiquiatras y psicólogos, hasta que un día en el año 2000 decidí como que independizarme de las medicinas, de los ansiolíticos, de mi psiquiatra, de mis psicólogos, y decir: Rebeca, tú puedes y puedes hacerlo sola. Decidí responsabilizarme de mi situación y empezar a sanar, y en ese tiempo, con la autoayuda, descubrí un libro interesante, ¿no?, de Louise Hay, que era una norteamericana, una de las pioneras de la autoayuda, en donde decía: usted puede sanar su vida. Lo leí de principio a fin y desde allí hasta el día de hoy, que son 23 años, me he dedicado como que a estudiar la vida del ser humano. Me encanta estudiar todo lo que tenga que ver para ser una mejor persona, para poder manejar mejor nuestras emociones. Empecé en mis trabajos, además, creo que es parte de mi don. Siempre estaba rodeada de personas, desde mis primas, mi familia, mis amigas. Dicen que yo desde chiquita siempre estaba escuchando a la gente. Pensaba que eso era normal, que todo el mundo lo hacía. Con los años entendí que es parte de un don y que siempre Dios me puso a las personas para ayudarles, para escucharles, para decirles qué pueden hacer, porque venían a mí mis trabajos y había una cola de gente esperando. De repente hoy se sentía mal porque le dejé un amor, porque le
problemas con su esposo, con su hijo, y me pedían consejo, ¿no? Entonces cuando empecé a trabajar en la embajada de los Estados Unidos en el departamento de investigación con recursos humanos, yo reclutaba personal, me encargué mucho tiempo de las personas. Entonces allí desarrollaba planes, o sea, trabajos con habilidades directivas que estudié en la Universidad La Católica para poder entender mejor el recurso humano. Porque yo digo, si bien es cierto, los papás forman a los hijos, pero no lo forman para ellos, para su hogar, pero no los forman para cuando ellos vayan a trabajar. Entonces los jefes, normalmente cuando tenemos trabajadores, a veces no sabemos qué hacer con ellos, cómo ayudarlos para que no los despidan. Yo allí intenté trabajar en programas de desarrollo personal humano para ayudarlos a mantenerse en sus puestos. Y eso me hacía muy feliz y hacía que la gente también me quiera mucho. Entonces así fue entrando, como jugando al desarrollo humano, ¿no? Y hasta ahora, bueno, tengo mis redes sociales en las cuales siempre escribo y siempre estoy hablando sobre ese tema. Así ha sido. Tengo entendido también que has llevado varios cursos de especialización como coach. Sí, estudié también varios cursos de coach. He estudiado con un profesor que es europeo, primero hace muchos años atrás. Primero fue en la Universidad La Católica, donde hice un diplomado, y luego después estudié con el profesor Caín Ramsay, que también ha sido un profesor. He seguido cursos de coach y también de PNL, y luego también ahora con Enrique Jurado, que es famoso en España, en la Escuela de Arte, que también de pasito le hago plus, ¿no? Para los que quieren estudiar. Entonces estudié también un curso de coaching, ¿no? Y muy interesante, porque conocí muchas personas allí en este último curso. Que ahora también son tus amigas. Que ahora son mis amigas, ¿no? Muy queridas. Y entonces yo siempre estoy estudiando cursos gratis. Me gusta estudiar muchos cursos de diversas universidades que dan cursos gratis también. Y siempre porque la vida es así, llena de aprendizaje, ¿no? Rebekita, ¿qué otra pasión tienes? Me gusta escribir. Aprendí a escribir muy pequeña, porque como viví en una zona alejada, mi papá me enseñó a escribir. A los 3 años yo ya sabía escribir, sabía leer. Siempre estoy escribiendo en mis redes sociales, estoy escribiendo por mi cuenta, he escrito algunos libros, he hecho algunos diarios también, ¿no? De vida, ¿no? Personalizados para los que quieren comprarme. Los tengo en Amazon, sí, están en Amazon publicados y pueden también adquirir. Me gusta mucho hacer manualidades de cosas recicladas. De pintura, sí, pintura, cosas de cartones, qué sé yo. De chiquita me he dirigido, porque eso también me ayuda a manejar mis emociones, porque yo también soy una persona muy sensible, y entonces las personas sensibles necesitamos ocuparnos en varias actividades para que no nos abrume, ¿no?, nuestro estado emocional. Y también me gusta mucho la música, ¿no? Como vengo de padres artistas, cantantes, entonces la música para mí ha representado un elemento importante en mi vida, y por eso también escribí un libro que también está en Amazon. Qué bien, sí. Qué bueno. Entonces les invitamos a ver y a buscar el libro y el diario de Rebekita Carrión en Amazon, porque también con ello tú, como tanto por mi lado como por tu lado, nos financiamos el tema de nuestro proyecto de la Amazonía Perú también, Así ¿no? es cierto. Yo sé que siempre has estado relacionada con la Amazonía, y dado a ello que estamos constantemente relacionados con la Amazonía, en haber iniciado una iniciativa llamada Amazonía Perú. ¿Qué significa para ti Amazonía Perú? Amazonía Perú lo hicimos los dos, porque primeramente los dos somos amantes de la Amazonía, de la naturaleza. Pero también sucede que en el 2007 empezaron a llegar viajeros a nuestra casa, ¿no? Quizás tú vas a extender un poco más. Y estos viajeros buscaban información, y había información en ese tiempo deficiente, obviamente, no sobre la Amazonía peruana. Querían saber cómo llegar, querían conocer un poco más de la Amazonía, y así nacimos como Amazonía Perú, primeramente en nuestras redes, y después hicimos un portal. Tenemos una web muy interesante sobre la Amazonía con información muy diversa. Entonces nació Amazonía Perú así, y también creo que nació porque siempre yo decía, cuando he navegado
por los ríos de la Amazonía, cuando he transitado sus caminos, ¿no? De los vivientes originarios y de toda la gente que me ha tratado bien en el campo, porque también como yo trabajé en la radio, tenía un programa de radio en la cual me hice muy famosa en la Amazonía y también en el extranjero. Cuando viajabas por ciertos lugares de la Amazonía, te escuchaban por tu voz y se acercaban a preguntarte si eras Rebeca Carrión. Yo soy Rebeca Carrión, exacto. Con tu programa, ¿cómo se llamaba el programa? Tuve 2 programas, Viva la Salud y Bienvenida a Salud. Sí. Qué bien. Y entonces, a través también... En La Voz de la Selva. En La Voz de la Selva, claro. La Voz Claro. de la Selva, en el tiempo del cólera. Nació este proyecto de comunicación en salud con OPS y Cáritas del Perú. Y entonces también la gente del extranjero me escuchaba. Mucha gente del extranjero me conoce también y del Perú, porque llegaba a través de la onda larga, ¿no? Que era la radio, que hasta ahora hay. Todo eso ha fortalecido ese amor por la Amazonía, y siempre la Amazonía, o sea, hablamos de la naturaleza, todo lo que engloba dentro, me ha cuidado, me ha protegido, siempre he tenido abrigo, comida, he tenido cariño de parte de las personas, ¿no? Con las cuales yo he interactuado en mis diversos trabajos, tanto también en mi trabajo con la Universidad Cayetano, haciendo entrenamiento a todo el personal de salud por toda la Amazonía. Entonces, nunca me faltó nada, de verdad. Yo escuchaba personas que decían, ay, nos fuimos a tal lugar y no había que comer, o se quejaban a veces de la comodidad, pero en mi caso no. Tú eras, en realidad, una viajera. Sí, es cierto. Seguramente debe ser por eso, ¿no? Por esa razón conversaba y decía, tenemos que hacer algo en agradecimiento a todo eso que hemos vivido por nuestros padres, abuelos, antepasados que también son amazónicos, y porque merece la Amazonía ser conocida de otra manera, no solamente de ver de repente el lado quizás difícil, dificultoso, que existe y que hay organismos que ya trabajan en eso. Nosotros nos encargamos de mostrar las cosas, de resaltar las cosas hermosas y bellas que tiene la Amazonía. Entonces, así nació esta iniciativa, y en el cual pues estamos muy agradecidos a todas las personas que nos siguen. Y en Amazonía también hacen entrevistas. Sí, pues hacemos entrevistas, por eso estamos aquí entrevistándonos, tenemos... De historias, relatos, historias, experiencias, un poco estamos empezando a hacer pequeños documentales, ¿no? Mostrando la selva a través de tu dron, ¿no? Y seguramente eso va a ir creciendo, porque queremos también salir, siempre ha sido nuestro sueño salir un poco a recoger información, no solamente de las Amazonías de nuestro país, sino también de las Amazonías de otros países, porque somos 7. Y seguramente que deben haber vastas historias que contar, que resaltar, porque hay gente anónima que hace cosas interesantes por la naturaleza y por la Amazonía, que nosotros no nos enteramos, pero significativamente necesitamos... Como vamos en busca de... Claro, tenemos que salir más, de esa historia, ¿no? En busca de esas historias. La Amazonía, Perú, para ti es o significa... Significa el amor por la naturaleza, el respeto por los vivientes originarios, el cuidado del ecosistema, del medio ambiente, el grito de las muchas especies que están allí alzando su voz y que no lo podemos ver en medio de la selva, tratando de mantenerse vivas. En silencio. Sí, que están luchando y sufriendo en silencio, y que nosotros tenemos que cuidar y proteger, como por ejemplo la ayahuasca, que solamente se usa, se corta, pero no se planta. Entonces, somos el grito de alguna manera de esos seres anónimos que son seres vivos que tenemos que cuidar y tenemos que preservar. Así es. Excelente, Rebequita. Gracias por esta entrevista. Gracias para nuestros canales de distintas plataformas. Amazonía Perú, Rebeca Carrión, ¿no? Y David y Rebeca Live, ¿no? David y Rebeca Live. Es el nuevo canal. Sí. Y nada, y gracias por haber estado aquí para escuchar y conocer un poco más de nuestra querida Rebequita Carrión.